Una agradable noche cubría las calles de Miami, Florida. Era el 15 de agosto de 2016 y el matrimonio John y Michelle Stevens concluían el día como acostumbraban. Solían sentarse al interior de su garaje para disfrutar de algunas horas de televisión antes de ir a la cama. Sus vecinos los conocían como una pareja agradable, a quienes saludaban amistosamente cuando caminaban por la acera de su vivienda. Era muy común verles convivir en ese espacio tan suyo, donde además jugaban con su perro por las tardes. No tenían idea de que ese lugar que tantas alegrías les había brindado estaba a punto de convertirse en un siniestro escenario donde perdieron la vida de la manera más sangrienta posible. Cuando dieron aproximadamente las 9:20 de la noche, un adolescente irrumpió en el garaje. Había llegado en modo agresivo y en ropa interior, algo que a la distancia pudo notar uno de los vecinos llamado Jeffrey Fisher, de 47 años, quien, después de escuchar ruidos sumamente extraños y perturbadores, salió corriendo de su domicilio para ayudar a la pareja. Cuando llegó, encontró lo que sería la imagen más espantosa que le perturbaría por el resto de su vida. Era el cuerpo de Michelle yaciente sobre el suelo, completamente cubierto de rojo y atacado con un arma punzocortante. John también estaba en peligro, entonces quiso volver a su casa para llamar al 911, pero el chico lo alcanzó. Forcejearon un poco hasta que finalmente Fisher pudo escapar, no sin antes ser apuñalado en varias ocasiones, causándole un sangrado imparable. Sin embargo, corrió sin detenerse hasta poder tomar el teléfono y denunciar los hechos. Inmediatamente el 911 recibió la llamada de emergencia. Dijo que alguien estaba atacando a sus vecinos con un arma punzocortante en la mano, tenía un cuchillo en la mano y totalmente fuera de sí. Les comentó que también él había sido lastimado al tratar de defender a las víctimas. Además, señaló el inminente peligro que corría John Stevens al interior de su garaje a merced del desconocido sujeto vuelto loco. Rápidamente las autoridades salieron de la estación para darse cita en el domicilio cerca de la localidad de Júpiter, en el condado de Palm Beach, esto al norte de Miami. Esperaban encontrar una escena desgarradora, pero definitivamente no estaban preparados para lo que se posaría frente a sus ojos. Parecía el ataque de un animal salvaje. A algunos metros del cuerpo sin vida de la mujer estaba el de su esposo. También le habían quitado la vida a sangre fría, pero con una perturbadora diferencia. Sobre él se abalanzaba el matón, mordiéndole el rostro tan ferozmente que se lo arrancaba pedazo a pedazo. Se asemejaba al ataque de un lobo en plena caza, algo inaudito ante los ojos de los agentes del condado de Martin que llegaron para arrestarlo. Uno de los oficiales le apuntó con su arma y ordenó que se alejara del cuerpo de John, pero este parecía como poseído y no entendía lo que realmente estaba pasando, solo devoraba la carne del cuerpo ya sin vida, sometido en una especie de frenesí incapaz de controlarse. «Ayúdenme, comí algo malo», fue lo que dijo el atacante en voz alta mientras de su boca brotaba este líquido rojo de parte de John junto con trozos de carne. En ese momento los agentes lo pusieron sobre el suelo con las manos en la espalda, lo esposaron y se lo llevaron detenido. Se trataba de un joven de tan solo 19 años llamado Austin Harrouff. A primera vista parecía alguien sumamente normal, con amigos y una vida social acorde a un chico de su edad. Incluso cumplía con las características del típico adolescente de preparatoria talentoso para el fútbol americano. Se le solía ver en los pasillos de la Universidad Estatal de Florida llevando su uniforme del equipo en el que jugaba como defensa. Tenía un cuerpo atlético, era fuerte, sonriente y rubio. Nadie, evidentemente, podía imaginar que en realidad era una bomba de tiempo a punto de estallar. Se las ingeniaba para esconder o, digamos, disimular el desequilibrio mental que poseía, el cual le hacía escuchar voces y pensar que tenía superpoderes. Esta situación se hizo cada día más grave hasta que un día sucedió lo inevitable, convirtiéndose en un peligro para los demás y para sí mismo. Semanas antes de la tragedia, Mina Harrouff, madre de Austin, había comenzado a notar actitudes extrañas en su hijo. Este hacía comentarios sobre ser un superhéroe enviado para ayudar a las personas. Además,
dejó de dormir en su habitación argumentando que había demonios en ella. Puso su cama en el garaje y ahí pasó la noche hasta que fue arrestado. Las señales de su enfermedad mental estaban ahí, una más clara que la anterior, quizá de ser atendida si hubiera evitado la catástrofe, sobre todo después del incidente que él y su madre tuvieron en la cocina de la casa horas antes del incidente. El chico se encontraba merodeando por la casa, buscaba entre la despensa alguna cosa para calmar su hambre, pero lo que decidió ingerir no resultaba para nada normal o saludable. Tomó un bote de aceite para cocinar y cuando estaba a punto de darle un sorbo, su madre lo interrumpió. Sin embargo, de nada valió impedirlo porque minutos más tarde, en cuanto ella se descuidó, tomó el aceite junto con un pedazo de queso parmesano y se lo comió como si se tratase de una bebida común. Ese mismo día, Austin tenía una cita para cenar con su padre, el dentista Wade Haruf, en un restaurante ubicado a unos 6.5 kilómetros de distancia de la casa de los Stevens. Fue justo en esa reunión donde el temperamento del chico comenzó a descontrolarse. Primeramente, se había puesto una camiseta de Michael Vick, el mariscal del campo de Filadelfia, de los Eagles, ya que según él, los espíritus de los perros le dijeron que lo hiciera. En su cabeza tenía la plena seguridad de que esta prenda le daría poderes y se sentiría invencible. Ya una vez en la reunión, las alertas siguieron apareciendo con comentarios referentes que él era la muerte y que el tiempo se había detenido. Soy pecado y tengo el control, se repetía en su cabeza una y otra vez hasta que de pronto la conversación entre él y su padre se transformó en discusión. Enfurecido salió del restaurante y caminó por algunos minutos completamente desorbitado, descontrolado. Infortunadamente, los Stevens aparecieron en su camino como una especie de amenaza para él, según el universo en el que estaba sumergido en la enfermedad. Sus padres no tenían idea de lo que acontecía justo en ese momento. Entonces Wade llamó a su ex esposa para comunicarle que el chico se había ido del lugar muy molesto, totalmente descontrolado. Por su parte, ella esperó a que apareciera y al no ser así, procedió a comunicarse con la policía alrededor de las 11:45 de la noche. No tenía conocimiento del reciente, obviamente, ataque y le dijo a las autoridades que su hijo estaba desaparecido, recalcando su extraño comportamiento delirante de los últimos días. Entonces, atendiendo al llamado, la policía de Tequesta lo buscó en todos los rincones del área, pero sin éxito alguno. Fue hasta pasadas las 2 de la madrugada del 16 de agosto que la noticia de lo ocurrido impactó a los padres de Austin. Estaba bajo custodia de los funcionarios del alguacil del condado de Martin. No obstante, pronto fue trasladado a un hospital debido a problemas estomacales que presentaba. Era obvio, aparentemente había ingerido algo que le quemaba el estómago, quizás sustancias químicas de jardinería halladas en el garaje de la pareja. Además, se le comenzó a realizar exámenes toxicológicos para determinar si había consumido algo más que detonara ese feroz comportamiento. Se creía que podía estar bajo los efectos de alguna sustancia conocida como flaca, Flakka, cuyos efectos son muy parecidos al estado en el que se encontraba el sujeto. Pero, pese al historial del chico con las sustancias ilícitas, solo encontraron restos de cannabis y alcohol. Fueron 2 meses los que tardó en recuperarse y el 3 de octubre del 2016 finalmente lo trasladaron a la cárcel del condado de Martin con los cargos de 2 asesinatos en primer grado, un intento de asesinato y robo. Acusaciones de las que se declaró inocente justificándose bajo el argumento de que no recordaba nada de aquella noche. Era trabajo de los psiquiatras determinar qué lo llevó a cometer estas terribles acciones, ya que después de algunas investigaciones e interrogatorios con conocidos y amigos del acusado, se dieron cuenta que el chico no tenía un pasado tormentoso. Incluso sus compañeros del equipo recuerdan cómo los entrenadores buscaban por muchos medios hacer enfadar al chico para que jugara con más agresividad. Sin embargo, pese a su fuerza, cuerpo atlético y habilidad para ese deporte, él no sentía furia en su interior, ni mucho menos tenía intenciones de lastimar a alguien. Entonces la mayor interrogante en el caso era el móvil del crimen, considerando que Haruf no conocía al matrimonio John y Michelle. Fueron semanas de investigación,
reconstrucción de los hechos y sobre todo entrevistas con el culpable, quien poco a poco iba dando respuestas concretas para enriquecer el reporte del psiquiatra de la fiscalía, el perito Gregory Landrum. Este afirmó que todo inició semanas previas a los hechos, desatándose en la mente de Haruf una serie de pensamientos psicóticos que le hicieron tener delirios de grandeza durante el día y paranoia por la noche. Como si por una parte tuviera habilidades especiales creyendo ser un enviado para salvar a la gente, tal cual lo hizo Jesús, pues en su locura, durante una de sus jornadas laborales como asistente dental, dijo haber bendecido las herramientas de trabajo bañándolos con agua. Mientras que por la otra, algo a lo que él llama los espíritus de los perros, se apoderaron de él dotándolo de poderes entre comillas sobrenaturales como fuerza y agilidad. Sin embargo, se enfrentaba con algo muy poderoso, un demonio al que llamó Daniel, justo de quien venía huyendo antes de atacar a la pareja aquel 15 de agosto por la noche. Sus declaraciones con respecto a lo sucedido parecen guiones de película o series de ficción. El chico realmente iba caminando por las calles sumamente perturbado, al grado de ir aumentando el paso poco a poco hasta correr como en persecución en la que se fue deshaciendo de su ropa. En eso estaba cuando llegó a la calle donde residían los Stevens. Ahí vio una luz brillante proveniente del garaje. Entró desesperado por ayuda, pero encontró un obstáculo más: Michelle, quien en su fantasmagórica realidad era una malvada bruja dispuesta a hacerle daño. Según su relato, en ese momento la mente se le puso completamente en blanco. No recuerda nada más que gritos. Era como si estuviera cubierta por la oscuridad, dijo en su declaración. Entonces, mientras le quitaba la vida, se percató de una luz en color blanco brillante y se abalanzó sobre ella. En realidad, era John quien terminó por recibir varias puñaladas en la cabeza, pecho y corazón. Aunado a esto, recuerda haber ingerido un líquido encontrado en el garaje, clamando a Dios para que lo salvara. Acto seguido, sintió cómo se convertía en un perro hambriento. A partir de ahí, perdió totalmente conocimiento. Como resultado, la conclusión de Landrum señaló a Haruf incapaz de distinguir el bien del mal al momento del crimen, lo que significa, según el estándar legal de Florida, que podría ser declarado no culpable. Esta misma línea siguió el abogado de la defensa, quien debía demostrar con pruebas el padecimiento mental de su cliente para ser declarado inocente. Entonces, más adelante, el 15 de diciembre del 2017, presentaron una notificación en la que hacían constar que utilizarían la defensa por demencia durante el juicio, por lo que el juez solicitó un examen psiquiátrico para considerar o desechar tal notificación. De esta forma, mientras Austin estaba tras las rejas, esperaba el resultado de los exámenes que determinarían si era apto o no para recibir una condena de cadena perpetua. Y fue un psicólogo forense quien el 28 de marzo de 2019 presentó el informe realizado luego de extensas evaluaciones al paciente. Constató de 38 páginas en las que detalló que efectivamente padecía una enfermedad mental, específicamente la conocida como trastorno bipolar y episodios maníacos agudos, así como también delirios de licantropía clínica. Esta última característica por la firme creencia de la propia transformación del cuerpo en el de un animal con la adopción de conductas y expresiones acordes con el cambio. Con esta información solo quedaba convencer al jurado de que en el momento del ataque no sabía lo que estaba haciendo y que en realidad todo había sido producto de un episodio psicótico tan agudo que terminó por convertirse en una tragedia donde 2 personas perdieron la vida. No obstante, el proceso para programar una audiencia se vio afectado con la llegada de esta enfermedad en el 2020 y las disputas legales, por lo que permaneció en la cárcel del condado de Martin hasta que en noviembre del año 2022, hace algunos meses, se declaró inocente por razones de demencia y fue internado en un hospital psiquiátrico supervisado por el Departamento de Niños y Familias de Florida, donde permanecerá hasta que los médicos y un juez determinen que ya no es peligroso. Si te gustó este video, sígueme en mi nuevo TikTok, que me encuentras como Pepe Misterioso. No es nada que tiene que ver con esto, hago videos sobre mis gatos y mis perros.